Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Las Edades del Totalitarismo, esta sección de historia que desde Buenos Aires, en Argentina, nos ofrece Ricardo López Gotis. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de seguir oyendo y participando de tus conocimientos sobre cómo se fue gestando este monstruo totalitario que explotó a mediados del siglo XX y del cual hemos visto cómo surgía, cuáles fueron sus antecedentes y ahora estamos, digamos, en su época casi diríamos expansiva, ¿no? Porque si bien en la semana anterior hablamos de los problemas que tuvo la comunidad internacional con este primer proyecto de una sociedad de naciones para frenar estos avances, pues aprovechando esa debilidad, pues países como la Alemania nazi, pues le dio lugar a una política imperialista de expansión en la propia Europa, en el corazón de Europa, ¿no? Lo paradojal de lo que estás mencionando es que muchos pensaban que después de lo que se conoció en ese momento como la Gran Guerra, que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial, era que no iba a haber más guerras. Y por eso se había creado la Liga de las Naciones y había una serie de pactos internacionales buscando que los conflictos se arbitraran en forma diplomática. La paradoja es que justamente ni esos mecanismos van a funcionar y además los actores intervinientes van a ir en marcha hacia la guerra y se van a crear los grandes sistemas totalitarios del siglo XX, algo que hasta ese entonces la humanidad no había visto, que era la aspiración al control absoluto de las personas en estos regímenes políticos. Lo cierto es que Alemania empieza su expansión territorial antes de la Segunda Guerra Mundial con una serie de iniciativas con más o menos amenaza de la violencia y que van a ir, por un lado, fortaleciendo a Hitler y su régimen contra lo que va a ser una visión muy escéptica y fatalista de las democracias occidentales, que van a ver con bastante, despreocupación cómo es que la Alemania nazi se va expandiendo. Para la Alemania nazi había dos tipos de alemanes. Unos lo que se llamaban los Reichdeutsche, que eran los alemanes que vivían en el Reich, y los Volksdeutsche, es decir, los alemanes que vivían fuera del Reich. Esto comprendía desde los alemanes austríacos, que vivían en los sudetes checoslovacos, los que vivían en lo que era Polonia, o Hungría, o Rumania. De modo que vamos a ver cómo es que la idea de la Alemania nazi era integrar a todos esos alemanes en un mismo espacio geográfico, obviamente dentro de lo que era el Reich alemán. El primer movimiento para esto fue en 1935. Una de las regiones, la región más pequeña de Alemania, que es la región del Saarland o Sarre, estaba bajo mandato de la Liga de las Naciones, el tema de que hablamos la vez anterior. Y este mandato de la Liga de las Naciones ocupaba esta pequeña región y era administrado por Francia. ¿Para qué? Porque esa región era una zona minera que ayudaba al pago de las indemnizaciones de guerra a Francia. Pero en 1935 se hace un plebiscito para ver si los habitantes de esta región, la región del Sarre, querían reintegrarse a Alemania, si querían preservar este statu quo de permanecer bajo el mandato de la Sociedad de las Naciones, o bien el de integrarse a Francia. Naturalmente, el régimen nazi hizo una gran propaganda para que los alemanes del Sarre votaran a favor de la integración con Alemania. Lo cierto es que más del 90% de los habitantes votan por esta integración a Alemania,
y los socialistas y el Partido Comunista local hicieron campaña para que se mantuviera dentro de la órbita de la Sociedad de las Naciones, y menos del 1% votaron por integrarse a Francia. De modo que este fue un éxito diplomático para Hitler, porque recuperaba un territorio fronterizo con Francia y además era una victoria diplomática sin el uso de la fuerza. Ahora bien, lejos de calmar a la fiera, ¿no?, porque esta región se incorpora definitivamente el 1 de marzo del 35 a Alemania, 15 días después Hitler restablece el servicio militar obligatorio, contradiciendo una de las cláusulas del Tratado de Versalles. En 1935 también se crea la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, también en contraposición a lo que establecía el Tratado de Versalles, y nada de esto era rechazado ni por la Liga de las Naciones ni por Francia y Gran Bretaña. Es decir, que decidieron no intervenir ante esta remilitarización. Es por eso que después, el 7 de marzo de 1936, es que Hitler está en condiciones de ocupar nuevamente en forma militar la región de Renania, que era la que limitaba con Francia y Bélgica. Es decir, en 1935 recupera la región del Sarre. En 1936 remilitariza Renania, siendo otra de las cláusulas contenidas en el Tratado de Versalles. Y ante esto, las democracias no hicieron nada. De modo que todo esto envalentonaba a Hitler en su idea de la expansión territorial, porque hay que tener en cuenta que el nazismo tenía básicamente dos vectores ideológicos. Uno era la idea de la pureza racial y el otro era el del espacio vital. De modo que cuando la frontera occidental ya queda consolidada con respecto a Francia y Bélgica, ahí lo que decide es orientarse al centro de Europa. Y naturalmente lo que buscaba era la anexión de Austria, lo que se conoce como el Anschluss, la posibilidad de que Alemania y Austria integraran un solo país, que era otro de los impedimentos establecidos por el Tratado de Versalles, pero lo que es presionar al gobierno austríaco para que aceptara las exigencias del nazismo alemán. En febrero de 1938, Hitler invita al entonces canciller austríaco Kurt von Schuschnigg a visitarlo, y ahí lo presiona diciéndole que debía incorporar miembros nazis a su gabinete y que lo tenía que aceptar porque estaba claro que ni Gran Bretaña, ni Francia, ni la Italia fascista iban a salir en defensa de Austria. Y le daba incluso los nombres, le dice que Seyss-Inquart tenía que ser el ministro de Seguridad de Austria. El 20 de febrero de 1938, Hitler hace un discurso muy encendido ante el Reichstag, diciendo que él veía que los alemanes fuera de Alemania, es decir, los Volksdeutsche, eran perseguidos por países extranjeros y que sufrían mucho esta situación, ¿no? Siempre fue un gran cínico, ¿no?, en todo lo que decía. Y en esa circunstancia, ahí es donde se produce un cambio de gabinete en Gran Bretaña y asume Lord Halifax como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Esto fue un cambio muy importante porque Lord Halifax compartía con el primer ministro británico Neville Chamberlain la idea del apaciguamiento. Es decir, que ante un discurso de Hitler reclamando por los alemanes fuera del Reich alemán, calificándolos como perseguidos políticos y víctimas, lo que hace Gran Bretaña es dar señales de más apaciguamiento. Ante esto, Hitler claramente se envalentona mucho más y entonces lo que va a hacer es presionar al gobierno austríaco. El canciller Schuschnigg de Austria convoca un plebiscito, el 9 de marzo, convoca un plebiscito para que los austríacos decidieran si Austria iba a seguir siendo un país soberano, independiente.
y el plebiscito estaba convocado para el 13 de marzo. Ante esto, Hitler lo llama por teléfono al canciller Schuschnigg, le dice que le tiene que levantar el plebiscito y que tiene que renunciar. Schuschnigg, queda solo en esta situación por completo, decide renunciar. El 12 de marzo se hace la invasión alemana a Austria, y esto hay que señalarlo, que este Anschluss fue en forma completamente pacífica y que las tropas alemanas tardaban horas en ingresar a las grandes ciudades por la gran recepción que hicieron los austríacos a las tropas invasoras. Es decir, que fue una invasión que fue bien recibida por el pueblo invadido. E inmediatamente lo que se va a hacer es anexar a Austria al Reich alemán. Se van a aplicar todas las leyes raciales, las leyes de Nuremberg, se va a implantar el sistema totalitario, se va a poner presos a todos los políticos opositores, se va a encarcelar a decenas de miles de judíos, con lo cual fácilmente lo que va a hacer Hitler en 1938 es anexar a Austria, ante la mirada pasiva de los otros países. Bueno, uno supondría, con esto se tranquiliza. No, nosotros sabemos que justamente su objetivo era siempre ir a mucho más. Y lo que va a causar este Anschluss es que la siguiente víctima va a ser Checoslovaquia. En Checoslovaquia el 23% de la población era alemana, es decir, es un país en el cual el 50% de la población era checa, el 23% alemán y el 17% eslovaco. De modo que había un componente muy importante de la población en Checoslovaquia que miraba con creciente simpatía a la Alemania nazi. De hecho, había un partido alemán en Checoslovaquia que se llama el Partido de los Sudetes, cuyo líder era Konrad Henlein, que era prácticamente filonazi, ¿no? Más allá de que recibía instrucciones de la Alemania nazi, pero en su simbología trataba de no asimilarse tanto. A tal punto importante este partido, era el individualmente más votado en Checoslovaquia. En 1935, en elecciones parlamentarias, llegó a tener el 15% de los votos y ser el individualmente más votado. ¿Por qué ocurría esto? Porque los otros partidos estaban dispersos, ¿no? Entonces, este podía ser el más votado individualmente y no formaba parte del gobierno de coalición. Lo que vamos a ver es que desde 1938 a septiembre del 38, va a haber una creciente presión diplomática de la Alemania nazi para que la región de los Sudetes sea incorporada a Alemania. Lo que llamamos los Sudetes son las regiones fronterizas que tenía Checoslovaquia con Alemania y con Austria, que en términos general podemos ver entre un 80 y un 90% de población de habla alemana en esas regiones. Con lo cual, Hitler nuevamente empieza a hablar de que esta población era perseguida, que eran víctimas de la opresión de Checoslovaquia, y en realidad el gobierno de Checoslovaquia era el único país democrático y liberal de todo el centro de Europa en ese momento. Digamos, el único que tenía elecciones parlamentarias, había libertad de prensa, se respetaban las libertades fundamentales. No obstante, tanto el régimen de Hitler como el partido de los Sudetes de Henlein comienzan una activa propaganda internacional para mostrarse como víctimas. De hecho, Henlein viajaba a Gran Bretaña bastante seguido y se presentaba como el defensor de una minoría oprimida. El 23 de abril de 1938, este partido de los Sudetes hace un congreso en la ciudad de Karlsbad, ahora Karlovy Vary, en el que plantea 8 exigencias al gobierno de Checoslovaquia. Entre esas exigencias estaba, por ejemplo, la creación de un parlamento regional de los Sudetes,
digamos, que se permitiera la difusión de la doctrina racial del nazismo, que se permitiera implantar el sistema racial con las leyes de Nuremberg, tener una fuerza policial propia, es decir, que era prácticamente formar un país dentro de otro. Obviamente el gobierno de Checoslovaquia, con el presidente Edvard Beneš, en principio se niega a este tipo de demandas, pero lo cierto es que la población alemana en Checoslovaquia en un 90% empezaba a apoyar sistemáticamente a este partido en las elecciones municipales. Beneš plantea la posibilidad de la descentralización y un estatuto de nacionalidad para estos alemanes de los Sudetes. Henlein se opone a esto, incluso plantea que primero todas las leyes referentes a los Sudetes debían ser primero aprobadas por su partido y luego por el Parlamento, lo cual era un choque contra todo el sistema constitucional. Y en esta situación es donde el ministro de Relaciones Exteriores británico, Lord Halifax, plantea la posibilidad de enviar un mediador a Checoslovaquia. Y este mediador va a ser Walter Runciman. Esto, por un lado, era algo bastante difícil de aceptar para el gobierno de Checoslovaquia, porque un mediador supone a alguien entre dos partes iguales. Y acá se hablaba de un partido político, por un lado el partido de los Sudetes, con respecto al gobierno de Checoslovaquia. No obstante, el presidente Beneš acepta esta situación. Runciman viaja a Praga, va a tener una serie de reuniones con miembros del partido de los Sudetes, con el gobierno checoslovaco, con la minoría judía de Checoslovaquia. Va a tener reuniones con los alemanes no nazis que había en Alemania. Es decir, que tiene una serie de reuniones y ahí empieza a haber distintas posibilidades. Una era la de generar cantones alemanes dentro de Checoslovaquia, pero lo cierto es que cada vez que se planteaba algo así, el partido de los Sudetes se oponía sistemáticamente. En esto sabemos hoy que en realidad recibían instrucciones de Berlín, es decir, que cada vez que planteaban exigencias y se les concedían, recibían órdenes de Hitler de no aceptar, ¿no? Por ejemplo, el 30 de agosto de 1938, el presidente Beneš acepta las 8 exigencias del partido de los Sudetes. Y el partido de los Sudetes dice, no aceptamos. Es decir, lo que habían planteado originalmente, el mismo partido se niega. El 4 de septiembre de ese año, el presidente Beneš se reúne con el partido de los Sudetes y les dice, mire, yo acepto todo lo que ustedes propongan. Es decir, les da una hoja en blanco y le dicen, ustedes escriban y yo firmo. Es decir, a tal punto estaba dispuesto a evitar el enfrentamiento. Lo cierto es que no escribieron nada, con lo cual Beneš, en esa situación tan particular y tensa, lo que dice, bueno, ustedes díganme cuáles son sus exigencias y yo lo firmo. Esto lo hace el presidente, le van dictando todas las exigencias, él firma, y aún así Hitler da la orden de no aceptar. ¿Por qué ocurría esto? Es decir, ¿por qué el gobierno checoslovaco estaba en una situación de tanta debilidad? Porque por un lado, Francia, que tenía un tratado de defensa con Checoslovaquia, decidió, y lo hizo público, de que no iba a intervenir en una guerra a favor de Checoslovaquia. Por otro lado, en ese momento Checoslovaquia estaba muy vulnerable militarmente, no frente a lo que era el Reich alemán, sino que había quedado muy descolocado frente a la anexión de Austria. Toda la frontera con Alemania, pero no con Austria, con lo cual, en una invasión rápidamente, va a ser derrotada en apenas 2 semanas. No obstante, hubo una serie de ejercicios militares, y la población se involucró activamente en la posibilidad de una guerra, pero finalmente va a haber un dictamen de este mediador, Lord Runciman, el 21 de septiembre, que va a decir que, a su juicio, no hay otra alternativa de que los Sudetes debían ser entregados a la Alemania nazi.
En estas circunstancias, ahí es cuando se llama la conferencia de Múnich, en el sur de Alemania. Ahí se van a reunir Hitler, Mussolini, Chamberlain y Edouard Daladier, el mandatario francés. En la madrugada del 30 de septiembre, finalmente estos 4 países deciden que los Sudetes checoslovacos van a ser entregados a la Alemania nazi. Y van a ser Daladier y Chamberlain quienes le comuniquen al presidente Beneš cuál era la decisión. Es decir, en esta decisión de entregar partes de Checoslovaquia, el presidente Beneš no fue invitado, sino que simplemente se le comunicó cuál era la decisión. Y esta decisión tenía aplicación inmediata a partir del 1 de octubre del 38, es decir, que ni siquiera había mucho tiempo para dar alguna respuesta. Beneš convoca a su gabinete, digamos, la opinión pública checa hace manifestaciones a favor de rechazar esta partición, y no obstante, ante la debilidad militar que tenía Checoslovaquia, y además que tanto Hungría como Polonia también querían porciones de Checoslovaquia, finalmente Beneš decide aceptar esta capitulación. Él mismo renuncia a la presidencia el 5 de octubre y se va a instalar un gobierno que va a ser mucho más maleable a las exigencias nazis a partir de ese momento, con un nuevo presidente que era Emil Hácha, que va a durar hasta pocos meses más, hasta marzo del 39. Y el 21 de octubre se hace la partición definitiva de lo que eran los Sudetes alemanes, los Sudetes checoslovacos, se entregan a Alemania y se utilizan censos que sobre representaban la población alemana en Checoslovaquia, ¿no? De modo que vemos que hubo una serie de episodios, primero el Sarre, luego Renania, luego Austria y finalmente los Sudetes checoslovacos, que en apenas 3 años fueron entregando partes de territorios a la Alemania nazi sin que Hitler llegara a disparar un solo tiro. No obstante, siempre estaba la posibilidad de invadir por la fuerza estos países, es decir, invadir en forma no pacífica, ¿no? O como vimos en el caso de Austria o de Checoslovaquia, y siempre estaba la posibilidad de hacerlo por la fuerza, y en estos casos lo que se planteaba era un escenario en el cual se iba a simular o se iba a asesinar al propio embajador alemán, ya sea en Viena o en Austria o en Praga, para provocar la invasión, ¿no? Es decir, que no tenía ningún prurito en sacrificar a sus propios diplomáticos en la eventualidad de crear una situación conflictiva. Todo esto obviamente no va a tranquilizar a Hitler. La idea de la política del apaciguamiento era, bueno, le vamos a entregar estos territorios y ahora Hitler se va a quedar tranquilo. Bueno, nosotros sabemos que no fue así, sino que todo esto simplemente fue allanando el camino para lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial. Increíble cuando uno lo escucha con la distancia del tiempo, la pasividad de los gobiernos, especialmente del Reino Unido, ¿no? También Francia, entonces Gran Bretaña, ante esta fiera que le estaban dando cada vez raciones más grandes de tierras y pensaban que de esa manera podían saciar las ambiciones. Es que la falta de contacto con la realidad es pasmosa, ¿no? Sí, un poco más adelante vamos a ver en otro encuentro cómo es que se desarrolló todo ese entramado diplomático y realmente la disonancia cognitiva que había por parte, sobre todo el liderazgo británico, ante lo que estaba ocurriendo, porque los diplomáticos británicos y los franceses también iban alertando sobre cuál era el verdadero propósito de Hitler, ¿no? Y no obstante, las autoridades británicas fueron decidiendo sobre la marcha cómo ir entregando territorios del centro de Europa a Hitler,
con el objetivo de evitar una guerra y un nuevo conflicto inminente entre los dos países. Uh-huh. Bueno, eso serán las próximas entregas, hablaremos de ello en esta sección de la historia que hemos dado en llamar las edades del totalitarismo. Volvemos a agradecerte como cada 7 días, Ricardo López Gottig, tus conocimientos y tu forma de explicarlo, que es tan sencilla y amena, ¿no? Para poder entender algo que, como decíamos hace un minuto, con el prisma del tiempo resulta aparentemente incomprensible. Bueno, muchas gracias a Radio Sefarad por la posibilidad de los encuentros.